toca ver ciudadanos participativos, ¿ya? Seguimos viendo con la idea de democracia, ¿ya? Y de la participación ciudadana, pero nos vamos a centrar en los TICs y identificar los medios de comunicación masivos, ¿ya? Y cómo los medios de comunicación masivos influyen en la democracia, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, ahora, cómo estamos viendo o informándonos sobre el proceso constituyente, en el retiro del 10%, mediante los medios de comunicación masivos, ¿ya? Ahí tenemos que ver cuáles son algunos medios de comunicación masivos y cuáles se han ido integrando en la actualidad, ¿ya? Entonces, el objetivo en sí general, el objetivo general a grandes rasgos es evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso de las nuevas tecnologías de información en el marco de una sociedad democrática, reflexionando personal y grupalmente sobre sus implicaciones en la participación ciudadana y el resguardo de la vida privada, ¿ya? Entonces, eso es lo que en general también vamos a ver hoy día, todo lo que tiene que ver y lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta comunidad sobre el uso de estas nuevas tecnologías en los medios de comunicación masiva y cómo estas influyen en lo que sería la democracia. ¿Ya? Alguien puede pensar cómo la democracia va a ser influida por un Twitter. ¿Puede ser influida por un Twitter la democracia o no? ¿Qué creen ustedes? Aquí escucho sus respuestas. ¿Un Twitter puede influir en la democracia de un país o no? Un tweet de una persona. Yo diría que sí. ¿Sí? Porque hay ejemplos. Sí, yo también diría que sí. Es que la gente se deja llevar mucho de las opiniones a veces, entonces, por eso. Sí, hay mucha razón en eso y también vamos a ver eso sobre algunas condiciones de la psicología, sobre qué afecta eso. En Twitter aquí dice, hay varias discusiones y se debate por ese medio. Sí, también en Twitter se da mucho lo que es el debate, ¿ya? Pero hay un ejemplo muy claro de lo que hemos visto como un Twitter o estas redes de información puede influir en la democracia. No sé si se acuerdan de qué pasó hace 3 meses en Estados Unidos por solo un Twitter de Donald Trump, ¿ya? Prácticamente hubo una toma del Capitolio ahí y quedó la embarrada en Estados Unidos por solamente un Twitter. Entonces podemos ver cómo estas nuevas tecnologías también influyen en lo que puede ser la democracia. Y después también vamos a ver ejemplos en Chile, ¿ya? Hace 2 días pasó uno muy grande, no sé si vieron las noticias. Ya, primero que todo, necesito que me respondan estas preguntas, sea muy rápidamente. ¿Qué destacan de esta imagen, la que vemos atrás? ¿Y qué intenta presentar nuestra caricatura? ¿Qué nos intenta presentar? ¿Ya? ¿Qué destacan ustedes de esta imagen? ¿O qué pueden responder las dos preguntas en una? ¿O qué intenta presentar esta caricatura? ¿Por chat o por audio? Puede ser por audio más fácil, ¿ya? Aquí dice la Melanie, una sociedad controlada por los que dicen los medios de comunicación. Ya, también puede ser eso. Sofía, ¿La manipulación? La manipulación, ya todos están leyendo un diario, ya. ¿De quién sería en esa manipulación según lo que vemos acá en esta mano? Ahí, mano controlando todo. ¿Del Estado o de alguien de alto poder? Del Estado, de alguien de alto poder, ¿ya? Nosotros sí podemos también ver, de hecho después más adelante, podemos ver quiénes controlan los grandes medios de comunicación, ¿ya? Que ahí son como 2 personas que controlan, sería un duopolio, que controlan los grandes medios de comunicación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, la próxima clase en realidad, ¿ya? Pero sí, más o menos bien, y cómo la importancia de los medios de comunicación, cómo nos van a afectar a la opinión pública, ¿ya? Aquí también podríamos influir eso. Todos, de alguna forma, una de las características de la democracia es que tienen que tener medios de comunicación para informarnos. Entonces también es importante cómo nos informamos en una democracia, ¿ya? Entonces ahí es muy importante el rol que cumplen los medios de comunicación, porque aquí sale, ya están todos controlados, pero la gracia es que no sea así. Sabemos siempre que un medio de comunicación va a tener una línea editorial, de alguna forma que va a plantear su pensamiento, pero por eso es importante también tener un criterio formado de dónde nos informamos y cómo nos informamos. Ya, a ver, ¿qué medio de comunicación
masiva conocen ustedes? Rápidamente. 5 segundos. 1. ¿El chat La o radio. audio? La radio. ¿Cuál otro? 2. La tele. La tele. 3. El diario. 4. Ahí me dijeron Instagram. 5. Ya. Instagram. Ahí preguntémoslo. ¿Instagram está en lo que sería medios de comunicación? Según ustedes. O sea, igual te podía informar porque igual hay algunos canales que tienen su cuenta para publicar información de las cosas. Ya, muy bien. De hecho, ese va a ser uno de los grandes problemas o grandes desafíos que tenemos en la actualidad, que están saliendo nuevos medios de comunicación. A ver, ¿cuál es el que utilizan en su vida cotidiana más? Instagram. Instagram, ¿ya? ¿Todos utilizan más Instagram? ¿Sí? Ya. ¿Instagram no? ¿Nadie más utiliza otra cosa? La tele podría ser. La tele, ¿ya? A ver, vamos a hacer una encuesta. Twitter. Ahí dijeron la Giselle. Twitter. Poca gente utiliza Twitter, pero sí, también No se sé cómo. utiliza para utilizarse, para informarse. Ya. A ver, entonces aquí vamos a empezar a hablar de un concepto que ha salido últimamente, que serían las TICs, ¿ya? Que serían tecnologías, tecnologías de la información y de la comunicación, ¿ya? TICs. Facebook, igual ahí me dijeron, sí, Facebook igual. ¿Ya? Concepto de TICs, definición, son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento, almacenamiento digitalizado de la información, ¿ya? Es decir, son tecnologías que utilizan la informática, microelectrónica y las nuevas telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. Entonces, según lo que hemos visto acá, el Twitter, el Instagram, el Facebook y todas estas redes sociales estarían dentro de las TICs de alguna forma u otra. Dicen, son un conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión y procesamiento de la información, ¿ya? Principalmente tecnológicos. Esas plataformas que ustedes me dijeron, la Giselle dice que sí. ¿Qué creen los demás? Chat, bueno, audio, cualquier cosa. ¿Qué creen? ¿Las TIC estarían dentro Sí, de...? profe. ¿Sí? Sí. ¿Alguien cree que no? O sea, yo creo que todos pensamos generalmente que sí, que actualmente la gran mayoría de las personas, o muchas personas, se están informando mediante las nuevas formas de información, mediante estas TICs. Profe, ¿Sí? dijo la Sofía que se le cayó el internet y que se va a cambiar de internet para poder conectarse de nuevo a la clase. Ya. Bueno, yo la agrego cuando... ¿ya? Entonces, las TICs son una herramienta muy importante que se está dando hoy en día, ¿ya? Sobre todo con las tecnologías de comunicación. Entonces, cuando hablemos de TICs, estamos hablando de tecnologías de información y comunicación. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. ¿Ya? Y aquí nos surge lo que íbamos diciendo, las redes sociales. Las redes sociales estarían dentro de lo que consideramos TICs. ¿Ya? Como dice, son sitios de Internet formados por comunidades o individuos con interés o actividades en común y que permiten el contacto entre ellos, ya sea para comunicarse o intercambiar información. Entonces acá ya vemos un poquito que las redes sociales también estarían dentro de estas TICs, de nuevas formas de comunicación. Ya aquí vemos Instagram, Twitter, Facebook, y deben haber un montón de más. Incluso antes estaba MySpace, estaban muchas anteriores, estaban los blogs, pero ahora ya estas son como las redes que están más de moda, podríamos decir. Twitter no sé si tanto ahora, pero bueno, son las que más se utilizan para transmitir información en la actualidad. Quizás más adelante salga otro, quizás ya salió otra. Todavía no estoy actualizado, pero no sé, ustedes díganme ahí. ¿Ya? Son las que podríamos decir que más se utilizan ahora. ¿Ya? Y también están los tipos de medios de comunicación masiva, pero son los más tradicionales, que fueron los que me dijeron al principio de la clase. La televisión, la radio y los periódicos. ¿Ya? La televisión yo creo que es uno de los más utilizados desde los años 70 en adelante. ¿Ya? La radio también fue muy utilizada en lo que fue en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? La radio fue el medio de comunicación
masivo más utilizado, hasta lo que fue la televisión. Pero ustedes creen que si la radio se sigue escuchando, ¿no? Mucho para informarse, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien de acá escucha radio constantemente? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nadie escucha radio? Yo personalmente no escucho radio, pero cuando tengo que salir, ahí escucho radio. Ya cuando tengo que ir un trayecto, escucho la radio. Pero ahora cuando estamos en pandemia no tengo que salir, no escucho radio. ¿Cuál es la mayoría de formas de informarme? Sí, sería lo que sería televisión. Y periódicos. ¿Quién utiliza periódicos? Claro, me pasa mucho lo que dice ahí. Periódicos, ¿ya? Se utiliza cada vez menos, ¿ya? Lo que se está utilizando ahora serían los periódicos digitales, ¿ya? Prácticamente se venden muy poco los periódicos, pero estos son los medios de comunicación masiva que influyeron mucho, sobre todo a principios del siglo XX, el periódico, después ya a mediados del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, la radio y la televisión a fines del siglo XX han sido los medios de comunicación masiva más importantes, ¿ya? En esta nueva forma de globalización que existe, donde la información nos llega de un día para otro, estos medios de comunicación han sido muy importantes. ¿Ya? Sí, ahora está todo digital. De hecho, sí, está todo digital. Nosotros estamos ahora digital. Ya, a ver, pero hacia el 2017 se hizo una encuesta. 2017, ojo, ya han pasado 4 años, ¿ya? Donde se decía, ¿cuáles son los medios favoritos para informarse? Y aquí veíamos, televisión abierta seguía siendo una de las mayores formas de información. Después venía Facebook, radio, sigue utilizándose mucho la radio, televisión con cable. Ya, entonces, si sumamos ahí la tele, sería más de sería un 49% utilizar la tele para informarse. ¿Ya? Los diarios y online, ¿ya? Twitter y diarios impresos. ¿Ya? Twitter, poquita gente utiliza el Twitter. ¿No? Yo pensé que más gente utiliza el Twitter, pero bueno. Ya, esto fue el 2017. Ya, han pasado años. ¿Qué creen que han cambiado ahora? Han pasado hartas cosas desde el 2017. En Chile sobre todo. 2019 fue el estallido social, 2020 pandemia, 2021 pandemia. ¿Creen que esto sigue igual o ha cambiado? Yo creo que ha cambiado. ¿Creen que han cambiado? Sí, yo intenté buscar información y encontré muchas páginas web, intenté hacer un gráfico y sí cambió un poquito, ¿ya? Ahí ven más o menos un gráfico, son un canal 13 aproximadamente. La televisión, de alguna forma, subió, ¿ya? Pero hubo un momento que, por ejemplo, después del 18 de octubre, lo más utilizado que fue el Facebook, ¿ya? El Facebook fue lo más utilizado y la radio decayó. Después, en pandemia, porque de alguna forma el Facebook alcanzó con un 40% de utilización, en pandemia la televisión volvió a aumentar su uso. ¿Por qué creen eso? Que en pandemia se volvió a utilizar la televisión. Yo no sé, no sabría por qué sí, porque se utiliza más ahora, un poquito menos el Facebook que la tele. Antes, después del estallido se utilizó mucho lo que era el Facebook para informarse, y después ahora en pandemia se utiliza mucho lo que es la tele, ya la televisión abierta. ¿Por qué creen? ¿Qué pasó el 18 de octubre? ¿Cuál era la confianza que existía en los medios de comunicación masiva, principalmente en la televisión? ¿Existía mucha confianza, no? No. Entonces ahí, claro, la mayor fuente de información se fue a lo que fue Facebook y todos los medios digitales. ¿Ya? Encontré estos 3 porcentajes, no encontré otras plataformas como Instagram. ¿Ya? Ya, a ver. Y según edad, también influye cómo una persona se informa. ¿Ya? Por ejemplo, en las personas de mayor edad se utilizan la televisión abierta. En cambio, la televisión abierta entre más
jóvenes se utiliza menos. ¿Ya? Por ejemplo, acá el 25% de entre los 18 y 34 utiliza televisión abierta. Fíjense que entre 18 y 34 utilizan mucho lo que es Facebook, pero no utilizan radio, ni televisión por cable, utilizan mucho los diarios y portales online. ¿Ya? Son personas que están más acostumbradas a lo que sería la tecnología. En cambio, personas mayores de 55, utilizan más la televisión abierta, utilizan muy poco Facebook, ¿ya? Y muy pocos diarios online, casi nada Twitter, pero utilizan más la radio y los diarios impresos, ¿ya? Y los que están entre 34 y 35 son como total medio, ¿ya? Están entre las dos generaciones, que no siguen utilizando los tres medios de comunicación masiva, los que ya están utilizando más los TICs. Ya, y aquí vamos a ver un poquito de estos informes que se dio el 2019. Vemos, en la última semana, ¿cuántos días ha visto o ha escuchado noticias en los siguientes medios? Vemos, por ejemplo, que en la radio, en la TV, la gran mayoría fue en la radio y en los diarios digitales. O sea, perdón, en la tele y en los diarios digitales. ¿Ya? Siempre se empezó a utilizar mucho esto en el 2019. Mayoritariamente los diarios digitales. Ya 2019, acuérdense lo que sucedió en Chile. Y por otro lado, fíjense dónde la gente se está informando de las noticias. Aquí vemos la gente, la mayoría de veces se informa por redes sociales y WhatsApp. ¿Ya? Algunos estarán muy de acuerdo, otros no, pero mucha gente se informa por estos medios, por WhatsApp, ¿ya? Eso también es importante. Ya, ahora, les voy a hacer una encuesta rapidita, en 5 segundos, no 10 segundos. Voy a hacer una votación y ustedes van a tener que ir respondiendo acá, les va a salir en el Instagram, o sea, perdón, en el Zoom. ¿Qué medio de comunicación utilizan más ustedes? ¿Ya? Ahora les sale una votación. Está la televisión, la radio, prensa escrita, Facebook, Twitter, Instagram, prensa digital. Tienen que elegir. Ya, voten. Me faltan 6 personas que voten. Ya. Faltan 2 personas. No, 4 personas. Pero, ya. Vamos a compartir los resultados. Fíjense, no se pueden ver los resultados. Una persona utiliza mal la tele, la mayoría de ustedes utilizan mayormente el Instagram, ¿ya? Uno Facebook y uno Twitter. Y es súper, aquí fíjense, hicimos una encuesta prácticamente en vivo, que yo todos los informes que tengo desde ahora, y que la mayoría los informes sacan sobre la edad de 18 a 34, la mayoría utiliza Facebook más que Instagram. Después vamos a ver un poquito esos datos. ¿Ya? Continuemos. Entonces, ya aquí está, eso se lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver un poquito esto. Ya después, que por ejemplo acá, un análisis del 2019 que las redes sociales más utilizadas en Chile son Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, y que Chile ha sido uno de los países que más desconfianza ha tenido en los medios de comunicación masiva, sobre todo después del 18 de octubre del 2019. Ya, y aquí vimos, les voy a mostrar un poquito de cómo han sido los TICs en Chile, ¿ya? Principalmente cómo ha evolucionado la utilización de Internet en Chile con esta más que todo, análisis que se dio del 2020, ¿ya? Y según estos gráficos, dice, hay unos 15 millones de usuarios de Internet en Chile, es decir, 15 millones de personas utilizan Internet en Chile. Y cada mes va creciendo un 1%, es decir, 150.000 personas al año, ¿ya? También hay 15 millones de personas activas en redes sociales, pensando que nosotros somos 19 millones de personas, ¿ya?
y cada vez va aumentando, es decir, el 79% de las personas en Chile utiliza redes sociales, ¿ya? O algún medio social para de alguna forma informarse. Y cada vez va aumentando más, cada vez aumentando casi 1 millón de personas, y esto fue el 2020. Entonces, próximamente el 2021 quizás sea 16 millones, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito de datos. Fíjense que ya, la gente que tiene conexión a internet son 15 millones de personas. Ya, de 19 hay 4 millones que están no se pueden conectar a internet, y es un problema para la democracia, ¿sí o sí? ¿Ya? Porque actualmente ya internet está siendo prácticamente un derecho básico. De hecho, entre los derechos humanos también está el acceso a internet. Pero fíjense cuánta gente se conecta por celular. 26 millones de personas tienen un celular, es decir, hay más celulares que población en Chile. ¿Ya? Entonces debe haber gente que tiene más de un celular. Ya, ¿dónde se conecta mayormente la gente? El 42% utiliza más lo que sería celular, otro utiliza computadores, ¿ya? 0,9 tal, y 0,1 otros servicios, ¿ya? Pero fíjense que los celulares han crecido mucho desde el 2018. En cambio, los computadores han bajado. Ya se está utilizando cada vez más los celulares. En términos de quién utiliza más las redes sociales y el internet, principalmente estaríamos viendo que entre 25 a 34 años son los que más utilizan las redes sociales y el internet, ¿ya? Después viene lo que sería 18 a 24 y 35 a 44. Ustedes estarían en este rango, la mayoría, sí, casi todos estarían en este rango, ¿ya? Bueno, van a pasar a este rango de 18 a 24. Entonces eso, pero la gente más activa que utiliza sería de 25 a 34 años. Y aquí nos explica un poquito de cuáles serían las redes sociales más activas, que a usted salió Instagram, pero en realidad lo que se utiliza más es el Facebook, ya que en esta misma página, después les voy a mandar el link, sale el informe que Facebook utiliza como 14 millones de personas utilizan Facebook, o 12, no me acuerdo. Instagram, 8 millones de personas. ¿Ya? Y eso también tiene que ver por algo de edad. Ya, a ver, y sobre, y una pregunta para ustedes. ¿Cuáles serían los desafíos de las nuevas tecnologías para el funcionamiento de nuestra democracia? ¿Cuál creen? Que no exista tanta manipulación en la información. Que no exista tanta manipulación en la información. Ya, ustedes en segundo medio leyeron un libro también hablando de eso, que es de 1984. Cómo existía esta manipulación de información. ¿Ya? Ya, esa es una. Y aquí también les puse una pista. ¿Han escuchado de las fake news? ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre las fake Sí, news? profe. ¿Qué son? Noticias falsas, o sea, información falsa. ¿Eso? Información falsa, que actualmente está de moda, podríamos decir que uno tiene que ver muy bien cuando se mete a alguna página de internet, saber si esa noticia es verdadera. Por ejemplo, el COVID. ¿Cuántas noticias han leído ustedes del COVID? Que es falsa. Noticias falsas o sacadas de contexto, ¿ya? Sí, son muy importantes eso, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito, ella va a hablar un poquito de las noticias falsas, y vamos a ver un poquito un documento. 7 de cada 10 noticias falsas circularon en Twitter. Y eso es muy importante, que las noticias falsas, según un estudio, se difunden mucho más rápido que las verdaderas. Eso tiene que ver porque las noticias falsas siempre responden a lo que es una emoción, a lo que es novedoso o a un titular. ¿Ya? Entonces, la gente, la gran mayoría, leemos solo el titular y después vamos a ver por qué leemos todas esas cosas. ¿Ya? También hay algo psicológico que tiene que ver con esto. ¿Ya? Fíjense, de las 481 noticias falsas que tomó en cuenta el polígrafo, para este reportaje 320 circularon tras el 18 de octubre, es decir, 68% después del 18 de octubre de 2019, 68% de las noticias eran falsas.
¿ya? Entonces, fíjense cómo creció, por ejemplo, después del 18 de octubre, después vinieron los falsos saqueos, después accidentes, etcétera, etcétera. Pero este es el gran problema de la democracia, que serían las noticias falsas. O sea, el gran problema de las TIC eran las noticias falsas y que van a influir en la democracia, ¿ya? Porque hay gente que lee esto, ¿ya? Y todos, de alguna forma, hemos leído esto y muchas veces lo hemos creído, ¿ya? Yo también me he creído algunas noticias falsas y también tiene que ver con algo que nosotros tenemos intuitivamente, que es el sesgo de confirmación, ¿ya? Sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo que todos lo tenemos, ¿ya? Independiente, todos tenemos este sesgo cognitivo, que es, como dice acá, lo planteó este psicólogo, que es la tendencia de las personas a favorecer y considerar relevante aquella información que concuerda con las propias creencias. Es decir, nosotros vamos a creer más algo que parece o está de acuerdo con nuestro pensamiento, algo que está contrario a nuestro pensamiento. Entonces, por ejemplo, le vamos a creer más a un diario que está, por ejemplo, más parecido a nuestra ideología política, más que a un diario que está en contra de nuestra ideología política. Es algo que, claro, como dice el Vicente, es algo que queremos escuchar, ¿ya? Y que nos da nuestra confirmación, ¿ya? Entonces aquí dice, prestamos atención de forma selectiva a la información que verdaderamente defiende nuestras ideas. A la vez, ignoramos inconscientemente aquella parte de la información que no comulga con nosotros. Por lo tanto, interpretamos más positivamente aquellos hechos que básicamente respalden nuestras opiniones previas. Y aquí se hizo un estudio, había gente que estaba a favor de la pena de muerte y gente que estaba en contra de la pena de muerte. Y a la gente que estaba a favor se le pasó un estudio que decía, se le pasaron dos estudios, uno que decía estaba en contra de la pena de muerte, daba muchos argumentos en contra de la pena de muerte, que estaban objetivamente según el estudio estudiado, y otro que estaba en contra, ¿ya? Y a la persona que estaba en contra de la pena de muerte se le pasó el mismo estudio. Cada uno dijo, el estudio más bueno era el que estaba a su favor, ¿ya? Y que se la creyeron y dijeron todo. ¿Qué pasaba con esos dos estudios? Esos dos estudios eran falsos, lo habían inventado una persona ahí para confirmar ese sesgo. Entonces, la persona que estaba a favor de la pena de muerte le creyó al informe que decía que la pena de muerte era buena. En cambio, el que estaba en contra de la pena de muerte le creyó al informe que decía que la pena de muerte era mala. Entonces, independiente que los dos informes fueron inventados inventados por cualquier persona, que eran totalmente falsos, cada uno le creyó al informe que pensaba o que concordaba con sus creencias, ¿ya? Y eso es muy perjudicial, ¿ya? Y dice, ahí vamos a ver un poquito lo que dijo la Esperanza Artois, ¿ya? Y aquí están los peligros, ¿ya? ¿Por qué nos pueden generar este sesgo de confirmación? Falta de criterio, como lo dijo Vicente. Escuchar y ver lo que queremos. Nosotros vamos a escuchar y siempre ver lo que queremos escuchar. Y esto nos pasa a todos. A todos nos pasa. A mí, a todos. Lo importante es que sepamos que existe este sesgo y todos tenemos ese sesgo, ¿ya? Todos tenemos ese sesgo, siempre, ¿ya? Pero lo importante es que sepamos que existe, ¿ya? Para así de alguna forma cranearlo un poco más si es verdadera o falsa la noticia. Buscamos información sesgada, ¿ya? Siempre buscamos la información en los medios de comunicación que son afines a nuestras creencias, ¿ya? Y aquí va mucho lo que tiene que ver con la prensa. Por ejemplo, si alguien es de un sector político de izquierda, va a buscar siempre información en diarios que sean de su sector. Y nunca buscar, por ejemplo, en un diario que siempre sea relacionado con la derecha. O alguien, por lo contrario, si alguien es de derecha, siempre buscar en un diario que ha sido de su sector, pero nunca en uno de izquierda. Entonces ya empieza a buscar una información sesgada. Por otro lado también, y esto es grave, tendemos al prejuicio, ¿ya? Prejuiciamos, valorizamos a otras sociedades que son diferentes a nosotros. Y pasa mucho con los que son personas que son de otras religiones, de otro pensamiento, o de otras creencias, principalmente si vemos Oriente, por ejemplo. Acá vemos una persona
musulmana, que muchas veces se les critica por la utilización de, oh, se me olvidó el nombre de sus burkas, ¿cómo se llaman? Se les critica, ¿ya? Pero también tenemos que entender que es otra cultura, ¿ya? Y tienen otra forma de pensar, ¿ya? Y nosotros lo estamos jugando desde nuestro punto de vista. Y eso influye que también nosotros juzgamos a otras personas, ¿ya? Por lo que se acercan a nuestras creencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos pensar, ya lo puedo decir así, si alguien está muy lejano a mis creencias, yo puedo pensar que él es tonto, por ejemplo. ¿Quién nunca pensó que Trump era tonto? Yo siempre pensé que Trump era tonto, por todo lo que hacía, porque estaba muy alejado de lo que eran mis creencias. Y entonces ahí juzgamos de alguna forma erróneamente a una persona porque está muy lejana a nuestras creencias. Entonces pensamos que ellos están siempre equivocados. ¿Ya? Eso también sería lo que deseo. Bueno, eso no quita mi pensamiento. Y también tenemos recursos selectivos, ¿ya? Y aquí recordamos lo que nos conviene. Y aquí, por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, acá puse el ejemplo del Estadio Monumental. Y es el claro ejemplo de las personas que son de la U y del Colo. Cuando uno habla del Estadio Monumental, la gente de la U le dice, el estadio que construyó Pinochet. Y eso es falso, por ejemplo. ¿Ya? Sí hubo una intervención, una forma de que Pinochet quería construir el estadio, pero en realidad no lo construyó. Entonces, hay un recuerdo selectivo. Las personas de la U, como les carga el Colo, lo primero que dicen es el estadio que te construyeron en dictadura, cosa que es falsa. ¿Ya? Ahí siempre también es importante. Y también aquí esto también se influye en todo nuestro aspecto de la vida. Por ejemplo, acá cuando jugamos erróneamente a otra persona, también lo podemos ver en el fútbol. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos una falta cuando está jugando Chile contra otro país cualquiera. Siempre vemos las faltas que son contra la selección chilena, y cuando la vemos de la selección chilena hacia otra persona, decimos, eso no es falta. ¿Ya? Y ahí vemos que siempre tenemos este sesgo nosotros. ¿Ya? Eso tenemos que siempre entenderlo. Tenemos este sesgo, ¿ya? Y todos recuerdos selectivos, y eso no lo podemos sacar de nosotros. Eso lo tenemos que aceptar, que nosotros tenemos esos sesgos, para empezar de alguna forma a leer las noticias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, este es un claro lo que sucede. No, papá, esa es una noticia falsa. Y el papá le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y eso es súper perjudicial para una democracia. ¿Ya? Un ejemplo de noticias falsas que se dio. Por ejemplo, la minería gasta el 90% del agua. ¿Ya? Esto fue un documento que salió ya hace mucho tiempo. En el programa se trató el tema de la falta de lluvia durante el invierno y la sequía. En Twitter, un usuario publicó: cuenten que la sequía no solo es por falta de lluvia, digan que las mineras se llevan el 90% del agua. Diversos expertos concuerdan que la afirmación del tweet es falsa y señalan que el sector que usa más agua que extrae de su lugar de origen y no se devuelve consecutiva es la agricultura. Desde la Dirección General de Agua dicen que en la distribución de los usos consultivos del agua a nivel nacional, el sector agrícola es el que lidera la lista con un 73%, le sigue el agua potable urbana con un 10%, la industria con un 6,7%, y más atrás la minería con un 3,2%. Entonces ahí, aquí, por ejemplo, se ha utilizado mucho, prácticamente se critica siempre mucho la minería. Entonces aquí, por ejemplo, una persona dijo que la minería es la que se lleva nada más el más porcentaje de agua, ¿ya? Y como mucha gente no le agrada lo que es la minería por todo el daño ambiental que hace, cree esa afirmación porque ya tiene un sesgo de que la minería hace daño al medio ambiente, ¿ya? Pero en realidad esta afirmación no es correcta, ¿ya? Ahí tenemos que ver también cómo se leen las noticias, ¿ya? Yo hasta hace muy poco pensaba que la minería gastaba mucha agua, porque me la creí. Hay sesgos de confirmación, ¿ya? Otro, y que pasó hace muy poco,
¿ya? Voy a poner pausa acá para que no me quiten por derecho. ¿Qué puede ser esto para la democracia? ¿Ya? Ni siquiera su partido la apoyó en el sentido de que sobre las vacunas y vemos claramente un sesgo de confirmación y vemos cómo sus fuentes de información serían Twitter. Ya no tiene ni un respaldo científico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mucha gente puede votar por ella y puede llegar a ser constituyente, que sería un problema grave con todo lo que vimos ahora. Y aquí viene otro tema que es muy importante y tiene que ver con esto, que es la posverdad. No sé si han escuchado alguna vez de la posverdad, que según su definición es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. ¿Ya? ¿Y quién utilizaba mucho esto de la posverdad? Era este personaje, Donald Trump. ¿Ya? No sé si se acuerdan. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía? Las mentiras en sí, en lo que hace la posverdad, las mentiras se asumen como si fueran una verdad porque se sienten como una verdad. ¿Ya? Entonces, como la gran colectividad empieza a creer esa verdad, aunque sean mentiras. Entonces, todos empezamos a creer esa mentira porque suena como una verdad, porque se siente como una verdad. Y acá se utiliza mucho lo que es la posverdad y lo que influye en lo que serían las noticias falsas. ¿Ya? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Ya? Influye en lo que es la construcción de una opinión pública, porque, como dijeron al principio, esta posverdad influye mucho más que los hechos concretos, datos históricos y la verdad. ¿Ya? La posverdad y todas estas cosas falsas se transmiten más rápido que una verdad y se creen más fácilmente. ¿Ya? Porque también apelan a todo lo que vimos, todos estos sesgos que tenemos nosotros mismos. Entonces, por eso es importante. Y aquí vemos un Twitter de, como lo utilizaba mucho Donald Trump, los Twitter. ¿Ya? Y algo que era muy falso y que toda la gente después lo asumía como verdad. Y también se asume que en Chile también pasa eso. ¿Ya? Dice, adoro a los mexicanos, pero México no es nuestro amigo. Nos están matando en las fronteras y nos están quitando nuestros empleos. Y en el comercio, peleemos. Esto era una cosa que siempre decía Trump contra los mexicanos. ¿Y cuál era su principal discurso? Acusar la falta de empleo a los mexicanos, cosa que no era cierta. No decía, ¿quién es el culpable de que, por ejemplo, Estados Unidos tenga poco empleo? Serían los mexicanos. Esa es una verdad porque no es verdad, pero la gente lo asume como una verdad porque quiere sentir lo que es verdad, que le falta empleo, porque no hay empleo. Entonces, lo más fácil aquí fue, alguien dijo esto, tiene algún respaldo quizá él, y asume que es verdad. ¿Ya? Otra cosa que fue y fue este año, fue cuando Donald Trump de alguna forma dijo que estaban ganando las elecciones, pero principalmente le estaban robando la elección, que esta elección había sido de alguna forma una trampa y que no era legal, que estaban haciendo trampas, que los demócratas estaban quitando votos. ¿Ya? Y la mayoría de la gente empezó a creer eso. Mucha gente en Estados Unidos empezó a creer que estaban robando votos y después empezó a quedar ese problema de la toma del Capitolio. ¿Ya? Entonces, es súper importante esto para la democracia. ¿Ya? Y aquí, ¿qué pasó? Twitter atinó por lo menos y dijo, ya, algunas de estas partes o contenido en este tweet han sido objetados o pueden ser engañosos. Ya Twitter se hizo cargo de que muchas de estas cosas son falsas. Entonces aquí, por lo menos acá, te advertía de que esto era falso. Y, por ejemplo, yo ahora me he dado cuenta que Instagram también está haciendo lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, con el COVID. ¿Ya? Como mucha gente se informa por Instagram, principalmente ustedes, aquí vimos que la mayoría se informaba por Instagram, también es importante ver que Instagram también está haciendo esto. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo vi una noticia sobre el COVID, ¿ya? Que decía información falsa. ¿Ya? Y después me decía qué dato era falso, este mismo dato de la silla vacía, que no me acuerdo cuál era ahora. ¿Ya? Y que también habían otras cosas que eran falsas. Te dice lo que son falsos. ¿Ya? Entonces esto es muy importante para el funcionamiento de una democracia, entender esto. ¿Ya? Y aquí vamos a ver unos consejos, de alguna forma, para leer lo que sería o identificar algunas noticias. ¿Ya? Por ejemplo, primero lo que tenemos que hacer es tomar un minuto y pensar, ¿ya? No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato, ¿ya? Y eso es súper importante,
¿ya? Y me pasa mucho con mi abuela, por ejemplo. Mi abuela le llegan cosas por WhatsApp y me las comparte el tiro, ¿ya? Que se va a acabar la benzina, que el COVID de los chinos. ¿Ya? Siempre la reto, pero pasa mucho. ¿Ya? Entonces siempre tómense un minuto y piensen la noticia. ¿Ya? ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Si pasa eso, desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar sorpresa o rechazo. Vuelvo al caso de mi abuela. Se va a acabar la benzina, prácticamente se va a acabar el mundo. Todos tienen que ir a echar benzina. Algo que le causó mucha emoción a ella, me lo compartió el tiro. Mala idea. Hay que ver bien. ¿Ya? ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? ¿Ya? También es una técnica habitual de las noticias inventadas. ¿Ya? Eso es lo que hablamos del sesgo. ¿Ya? La noticia está pidiendo que creas o muestra por qué desconfiar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluye enlaces o cite documentos oficiales, que sea transparente. ¿Ya? Producir un reportaje tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige que profesionales cualificados desconfíen de la noticia bombas en el calor del debate. Y eso es súper importante. Si salió algo hace muy poco, salió una noticia súper rápido, hay que desconfiar al tiro. ¿Ya? Y eso es para todos, porque también, como decía ahí, la Esperanza, hay bien medios importantes que también han caído en lo que sería una noticia falsa. ¿Ya? De la vecina, por ejemplo. Yo he visto medios que han caído en noticias falsas. ¿Ya? Y eso también pasa, es probable. Ya, eso, con esto cerramos ya. La próxima semana leemos esto, porque les alcanza a dar un poquito de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Para la próxima semana, le puedo pedir que hagan esto, lo pueden hacer en Word. ¿Ya? Investiguen sobre un medio de un TIC cualquiera, ya puede ser Instagram, Facebook, cualquiera que quieran, hasta la tele, televisión digital. Sí, igual aquí dice lo Vicente, está bien. Igual la gente de la tercera edad cae más fácil en lo que serían las noticias falsas, porque ellos están acostumbrados a los medios de comunicación masiva más tradicionales, que sería el diario, la tele y el periódico. Entonces, como estas nuevas tecnologías no están muy acostumbrados, las noticias para ellos también son reales, ¿ya? Muy reales. Entonces es importante. Entonces hay que de alguna forma tener paciencia. Sobre todo eso, hay que tener paciencia. Yo he tenido mucha paciencia con mi abuela. Mucha. Y con mi mamá también, que también transmite muchas noticias falsas. Pero mi abuela más que todo. Hay que tener mucha paciencia, sobre todo con la gente que es mayor a nosotros, porque no están acostumbrados a lo que serían estos medios. Ya. ¿Qué van a tener que hacer? Incorporar una reseña histórica sobre este TIC. Ya, ¿qué es este TIC? Ahí tienen que hablar de dónde nació. Ya. Y después responder estas preguntas. ¿Quiénes son los dueños de este medio de investigación? Por ejemplo, ¿quién es el dueño de Facebook? ¿Quiénes son los accionistas de Facebook? ¿Ya? ¿Quiénes generan el contenido que se transmite por este medio? ¿Ya? ¿Cómo lo generan? ¿Quiénes moderan los contenidos? ¿Existen normas que regulan el funcionamiento? Por ejemplo, Facebook ahora tiene normas. Igual que Instagram, lo vimos recién. ¿Qué ventajas o fortalezas presentan este medio para la participación ciudadana? ¿Y cuál es el riesgo asociado al uso de este medio? Son preguntas simples. La pueden hacer en Word o en cuaderno. Yo prefiero en Word, para leerlo más fácil. ¿Ya? Pero si tienen letra bonita, no hay problema. ¿Ya? Pero sé que no todos tienen letra bonita. Me acuerdo de algunas letras.